¿Cómo han estado todos? Bien. ¿Bien? Ok. Hoy recuerden que venimos hablando del sacerdocio y hemos estado hablando del Espíritu Santo. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué es la unción del Espíritu? ¿Han escuchado eso? ¿Qué es la unción del Espíritu? ¿Ah? ¿Pero qué es? O sea, hay varios pasajes que habla de la unción. ¿Pero qué es la unción? ¿Será que nosotros tenemos alguna unción especial? Que yo venga y toco al hermano y le digo, hermano, reciba esa unción. ¿Qué es la unción? ¿Quién sabe qué es la unción? ¿Qué habla la Biblia de la unción? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces vamos a ir a Levíticos capítulo 8. Capítulo 8, versículos 10 y 12. Esta es la tercera parte de la consagración de los hijos de Aarón y de sus hijos. Es el tercer acto que Moisés hace para consagrarlos como sacerdotes de Dios. Dice así la palabra santa y poderosa. Y tomó Moisés el aceite de la unción. Escuchen todos. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Les pregunto, allá en el antiguo pacto, en la antigua alianza, ¿para qué era que servía el aceite? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué se utilizaba el aceite? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos que dice que si estaba alguien enfermo, llamen a los ancianos y únjanlo con aceite. Pero en este caso, en Levíticos capítulo 8, ¿para qué se usaba ese aceite? ¿Qué dice el texto? Para santificar. O sea que si, préstame atención, cuando Moisés agarró y roció aceite sobre el tabernáculo, lo santificó. A ver, Josué. Siempre me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Josué. A ver, explíquenos, Josué. Yo veo que usted quiere hablar hoy mucho. Explíquenos. ¿Qué significa cuando dice que Moisés santificó el tabernáculo? ¿Era santo el tabernáculo? Hermana Jerry, ¿era santo el tabernáculo? Hermana Rosario, ¿era santo el tabernáculo? ¿Eran santos los utensilios? Recuerden que hay algo importante. La unción, cuando la Biblia habla del aceite de la unción, era para santificar. Entonces, Levíticos capítulo 8, versículo del 10 al 12, dice que Moisés tomó, vuelvo a repetir, tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo.
y todas las cosas que estaban en él, y los santificó. A ver, lo que quiero que me expliquen es, ¿qué significa que los santificó? Capítulos 8, 12, del 10 al 12. ¿Qué significa que los santificó? O sea que ese santuario no cometía pecado. ¿Era puro o qué era? Cuando se santificaba algo, ¿qué era lo que se hacía? Allá, en la ley. Bueno, cuando dice que lo santificó, ¿qué fue lo que hizo? Agarró el aceite de la unción y agarró como para que me entiendan, ¿cómo se llama con que uno se baña? Un pascón, lo llenó de aceite y untó las paredes, untó todo lo que había en el tabernáculo. Cuando Moisés hace eso, él santifica el lugar, o sea, ese lugar, escúchenme todos, queda santo. ¿Y qué es santificado? O sea, queda separado para un propósito. ¿Amén? ¿Ah? Como una limpieza. Pero ahí tenemos un problema. Es que cuando se santificaba, cuando se ungía el tabernáculo y quedaba santificado, escúchenme todos, nadie podía entrar al tabernáculo si no estaba santificado. Porque si alguien entraba al tabernáculo sin estar santificado, profanaba el templo, el tabernáculo. Pero en este caso que estamos viendo, entonces aprendemos algo importante, que el aceite era para santificar. ¿Y cómo se aplicaba? Primero, se utilizaba se ungía, ¿cómo puedo utilizar? Se untaba, en el caso del tabernáculo, se untaban las paredes y él quedaba santo, separado. Primer caso. Segundo, dice que agarró todos los utensilios que estaban en el tabernáculo. ¿Y cuáles eran esos utensilios? Estamos hablando de los platos, de las mesas, del candelabro, la mesa, el altar del incienso, porque dice que todo lo que estaba en el tabernáculo quedó ungido. Amén. Ahora, otro detalle en el 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Aquí hay algo importante. Después de que Moisés agarra y unge todo el tabernáculo y los utensilios, agarra el aceite y se acerca al altar. La pregunta mía es la siguiente. Dice que 7 veces, oiga, 7 veces ungió o untó en el tabernáculo. La pregunta es, ¿por qué 7 veces? Vean, en el 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y la base para santificarlos. ¿Pero para qué? ¿Por qué derramó el aceite de la unción 7 veces? ¿Se acuerdan cuando el sacerdote hacía el sacrificio? ¿Qué hacía con la sangre cuando hacía el sacrificio allá en el patio, en la parte de afuera, en la tarde de los sacrificios? Él venía, sacrificaba el cordero o el novillo, traía la sangre del cordero a la sangre y pringaba 7 veces sobre el altar. Ahora, ya no es sangre, estamos hablando del aceite de la unción. ¿Por qué 7 veces? Bueno, porque el 7 es un número cabalístico, implica perfección, y el aceite, nos vamos a dar cuenta que representa es el Espíritu Santo. Y cuando habla de 7 veces, lo que está haciendo Moisés es dando a entender que al ungir 7 veces sobre el altar el aceite, el Espíritu de Dios estaba en ese lugar. La presencia de Dios estaba en el altar. Por eso eran 7 veces que se ungía. Amén.
Ahora, observen en el versículo 12. Después de que este procedimiento es muy importante porque lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo se cumple todo esto. Después de que viene y unge 7 veces sobre el altar, él viene y llama a Aarón. Y vea lo que sucede con Aarón en el versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Por qué agarró a Aarón y le derramó aceite? ¿Alguien le puede decir? ¿Por qué Moisés agarró y le dijo Moisés agarró a Aarón y le dijo, bueno, vamos a echarle aceite? Pero escuchen algo, este era un aceite preparado especialmente. ¿Ok? No solamente, bueno, sí, para santificarlo, pero el detalle que quiero que ustedes vean es que cuando a este hombre le chorrea a Moisés o le derrama el aceite lo baña él desde la cabeza hasta los pies. ¿En símbolo de qué? De que, ojo a esto que es muy importante para poder entender ahora en el Nuevo Testamento. ¿En símbolo de qué? De que como el lugar estaba santo, los utensilios estaban santos, como la presencia de Dios estaba en el altar, ahora se necesitaba que este sacerdote fuera santo, igualmente que todo lo que estaba dentro. Amén. Por eso es muy importante cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Es muy importante este punto. Y quiero que ustedes observen es que no agarró un poquito de aceite y le puso en la cabeza, no. Lo bañó totalmente a él. Y después, ojo a esto, en el versículo 13, vea lo que pasó. Después Moisés hizo acercar a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto y les ajustó la tiara como el Señor lo había mandado a Moisés. A partir de ese momento, este hombre quedaba, ojo a esto, consagrado para Dios, quedaba separado, y era este hombre, Aarón y sus hijos, eran los únicos, escúcheme, que estaban autorizados por parte de Dios para acercarse a la presencia de Dios en el lugar santo. Eran los únicos. Entonces, ¿qué quiero enseñar con esto? Que cuando el sacerdote era ungido, era este hombre, a partir de este momento, todo lo que el pueblo necesitaba era a través de Aarón. Nadie podía hacer nada si no era a través de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón en ese momento se convierte ya no en un sacerdote, escúcheme, se convierte en algo más que un sacerdote, en el ungido del Señor. El ungido del Señor. Porque la palabra ungir, de esta palabra es donde se deriva la palabra en hebreo, escúchenme bien, en hebreo es Maxía, que es Mesías, y en el griego es ungido. Y es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que este aceite se derramaba siempre que se iba a nombrar a un rey, cuando se iba a consagrar a un profeta, y cuando habían sacerdotes nuevos que venían. Este era el ritual de la manera que este era el ritual que se hacía para que estos hombres pudieran ministrar en la presencia del Señor. La palabra en el original, la palabra maxia, que es en hebreo,
lo que literalmente significa es flotar con aceite. Por eso dice que ungía, o sea, toca. Él bañaba o tocaba un objeto o a una persona y después. ¿Ah? Es la otra frase, palabra, flotar. Es como que yo agarre, por eso en Levíticos 8:12 dice que Moisés ungió el tabernáculo, o sea, lo tocaba. Y ojo, este aceite se utilizaba para ungir objetos, personas, profetas y reyes. Amén. ¿Queda claro hasta aquí? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ir vamos a ver unos cuantos pasajes en el Antiguo Testamento, porque nos interesa saber, y es lo que yo quiero que todos aprendan hoy. Cuando hablamos del Mesías, la palabra Mesías significa es ungido. Y en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, habían muchos Mesías, porque todo rey era un Mesías, era un ungido de Dios. Todo profeta era un Mesías. Pero siempre se hacía la diferencia porque había un Mesías que era el prometido. Amén. Esa es la diferencia. Vamos a ir al Salmo capítulo 105, versículo 15. Al Salmo 2, versículo 2. Alguien que me ayude. Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, versículo 15 y el Salmo 2, versículo 2. Léalo. No toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Oiga, es muy importante entender esta palabra ungido. Cuando en el pueblo de Israel se hablaba de un ungido, como para que me entiendan, era alguien que estaba protegido por Dios. Por eso dice el pasaje, por eso Dios le dice al pueblo: nadie se atreva a tocar a mi ungido. Ojo, y nos vamos a dar cuenta que esa misma figura la vamos a trasladar al nuevo pacto, donde la Biblia nos habla igual, en ese sentido, porque somos escogidos de parte de Dios. Amén. Salmo capítulo 2, versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. Repítame otra vez el comienzo, por favor, hermano. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ojo a esto. En el Antiguo Testamento, para que todos entiendan, todo el pueblo cuando el pueblo quería consultarle a Dios, venían ante el ungido del Señor, sea el profeta, en este caso era un profeta, el que acaba de leer el hermano. Pero siempre lo que quiero que entendamos es que el ungido, aparte que era protegido por Dios, segundo, era el que estaba pegado, relacionado, tenía intimidad con Dios. O sea, este ungido era una persona que conocía a Dios, conocía bien a Dios y conocía tanto a Dios que el pueblo venía y le consultaban al ungido de Dios por algo que quisieran hacer. Amén. Toda esta figura que quiero transmitirles es muy importante para que entendamos, es que la Biblia nos va a enseñar en el Nuevo Pacto de la unción. Ahora, detengámonos aquí. ¿Hasta aquí me están entendiendo todos?
¿Quién era el ungido? ¿Qué era el ungido? ¿Qué fue lo que se hizo para que alguien se convirtiera en ungido? ¿Me entendieron todos? ¿Ustedes me entendieron, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, yo pregunto, ¿cuántas veces ustedes han visto en Facebook, por WhatsApp, en la televisión, escobas ungidas? Hombres que vienen y le dicen que vamos a vaciarle aceite a un hombre hoy en día para ungirlo. Bueno, déjenme decirle, pregunto, ¿es bíblico? ¿Se puede hacer eso hoy en día? No. ¿Se puede hacer eso de agarrar a una persona y bueno, vamos a ungirlo con aceite para que el Señor lo sane? ¿Ah? Aquí es donde quiero que veamos. Escúcheme la pregunta bien. Muchos hombres en Brasil están practicando muchas veces, muchos hombres, escuchen la palabra, las escobas ungidas, la sal del pacto ungido, la cachetada, hermanos, y ustedes dirán que es mentira lo que estoy viendo, pero esto se está viendo en las redes sociales. Están hablando de la cachetada ungida, que es que el apóstol llega y agarra a un hombre a cachetadas, dice que es la unción del Espíritu Santo. Hombres que están poniendo a gente a que pase por debajo de un arco y le tiran sal aquí en el medio y le dicen, pasen para que queden ungidos. Eso es pura brujería. Déjenme decirles, eso es pura brujería. Eso no es nada tiene que ver con Dios. Porque hoy en día nos vamos a ir dando cuenta en el nuevo pacto qué es la unción, quiénes tienen esa unción. Entonces, hoy en día no podemos llegar y hablar de que la escoba ungida, el pañuelo ungido, y muchas cosas que salen en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con eso. En el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras para hablar de este vocablo de unción. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 18. Esta palabra que se encuentra en Lucas 4:18 en el griego es crio y significa ungir. Lucas 4:18, ¿quién me lo lee? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Cuando el Mesías, Jesús, estaba en la sinagoga, escúchenme, estaba en Capernaum, y él viene y lee esto, y lee estas palabras ante todo la sinagoga. Él agarra el rollo del profeta Elías y lee, y cuando termina de leer, dice, esta profecía se ha cumplido hoy ante sus ojos. Pregunto, ¿cuál fue ¿cómo fue que el Espíritu de Dios ungió a Jesús en ese momento? ¿Cómo fue que lo hizo? Porque, repítame la primera parte, hermano, otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Deténgame ahí. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Qué creen ustedes que entendió el auditorio que había al frente, donde estaba Jesús? Está al frente y todo el auditorio que Jesús tenía eran judíos. ¿Qué entendieron? ¿Ustedes qué creen que entendieron ellos cuando Jesús dijo esas palabras? Pero, ¿qué figura se les venía a ellos? Como un rey. Recuerden que estamos hablando de hombres que en ese momento viven bajo la ley, porque Jesús no ha muerto.
Gálatas 4:4. Y como estos hombres viven bajo la ley, cuando alguien decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿qué estaba diciendo? ¿Se acuerdan lo que pasó con Aarón? Vino y lo bañó en aceite y lo santificó para Dios. Lo que Jesús está diciendo en este momento con esta profecía es: ante ustedes se ha cumplido la venida del reino de Dios. Yo soy el Mesías, el ungido que ustedes estaban esperando. Esa es la idea. Esa es la idea aquí de la palabra ungido. Cuando dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Es como igual, o sea, tener la aprobación, ¿verdad? Lo que es la aprobación, ¿verdad? El aceite lo que hacía era como una señal de aprobación que este era el rey. Como una muestra. Era como una muestra. Cuando Moisés hizo eso allá en el antiguo pacto, los judíos entendieron que ese hombre estaba, digámoslo así, casado con Dios. Ese hombre era alguien especial porque ese hombre era el que iba a ser el intermediario entre el pueblo y Dios. Y Jesús, cuando viene y dice eso, es muy importante esto, hermanos. Jesús declara públicamente que Él es el Mesías que estaban esperando. Ahora viene otro problema. ¿Querrá decir eso que entonces Jesús no es Dios o si es Dios? Escúchenme la pregunta. Créanme que lo que les estoy enseñando son cosas que tienen, es porque vamos a pensar, vamos a analizar. No vamos a leer solamente el pasaje. Si tenemos a Jesús, está leyendo el profeta Isaías, está en la sinagoga en Capernaum, todos los auditorios son judíos, y él viene y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Escúcheme, y esta profecía se ha cumplido hoy. ¿Estaría Jesús diciendo que Él no es Dios? O sea, que el Espíritu Santo vino en ese momento a posar en Él. ¿Esa es la idea? ¿O qué es la idea del pasaje ahí? Escúcheme, esto es para que pensemos, porque tenemos que entender lo que hablamos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que estos hombres entendieron? Cuando dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Saben qué entendieron ellos? ¿Qué entendieron? Les está diciendo, yo soy el Hijo de Dios que ustedes estaban esperando. Y tan es así que cuando terminó de leer, la gente salió y quería matarlo a él. Y es donde Jesús viene y dice, es que nadie es profeta en su tierra. Ojo a esto. Cuando Jesús está hablando de este acontecimiento, el que los judíos que están escuchando a Jesús, recuerden que están esperando al Mesías prometido desde la antigüedad. Y Jesús viene y dice, en otras palabras, Él les está diciendo, yo soy el ungido. ¿Por qué? Porque esa profecía que Isaías está hablando allá, hoy se ha cumplido ante sus ojos. Terminemos de leer el pasaje, hermano, por favor. 18, 19 y 20. El mismo Lucas. El mismo Lucas, capítulo 4, versículo 18, 19 y 20. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban vivos en él. Oiga, esto es muy importante. Yo quiero que ustedes se trasladen a esa época. ¿Se acuerdan cuando el domingo estuvimos hablando de lo que hacía el sacerdote? Venía, agarraba el rollo de la Torá, la leía, y lo más importante es que cuando Jesús termina de leer, viene y se sienta. Pero cuando Él se sienta, todo el mundo queda fijándose en Él. Porque la declaración que acaba de decir es una declaración trascendental. Es una declaración que para los que creyeron fue una gran bendición. Pero para los que no creían decían, este hombre es un blasfemo. Este hombre tiene demonios. Este es un falso profeta. Por eso el pueblo se quedó a la expectativa. Y lo que quiero que ustedes vean es que cuando Jesús habla que el Espíritu de Dios está sobre mí, lo que está diciendo es, yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Yo soy Dios. Yo soy el ungido de Dios. Soy el Hijo de Dios. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que nos hable de que Mesías e Hijo de Dios son sinónimos? ¿Lo saben? Vamos a ir al libro de Mateo. Es que esto es muy importante entender toda esta temática. Ahorita, ya vamos a llegar por ahí. En Santiago capítulo 5 hay un ejemplo que hermanos ungieron a enfermos. Pues ya vamos déjame que por ahí vamos a llegar. Recuerde que en el Antiguo Testamento yo estoy hablando, en Levíticos capítulo 8 nos habla de que con el aceite se ungió el tabernáculo, los utensilios, Aarón y sus hijos. No solamente personas, no solamente cosas, sino personas también. Ahora, vamos a Mateo capítulo 16, 18, 19 y 20. ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? Mateo capítulo 16, versículo 18, 19 y 20. Léalo, Alejandro. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta de Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen y que él era Jesús el Cristo. Ojo, cuando dice que mandó a que a nadie le dijeran que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque el punto importante es que el Mesías que estaba prometido era el que venía a establecer el reino de Dios. Y en ese pasaje nos damos cuenta cuando Jesús viene y él dice que a nadie, repítame la última parte. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. O sea, en otras palabras, no le digan a nadie que yo soy el Mesías. En ese pasaje es donde Jesús, por inferencia necesaria, le está diciendo a los discípulos, yo soy el Mesías que el pueblo estaba esperando. ¿Alguien iba a preguntar? ¿Iban a preguntar algo? Ok, vamos a ir a otro pasaje que está en Hechos capítulo 4, versículo 27.
Hechos capítulo 4, versículo 27. El que lo tenga y me quiera ayudar a leerlo, por favor. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a 27. hombres. 27. Sí. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Jesús, a quien ungisteis, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pedro está hablando públicamente y está diciendo que ellos habían matado al ungido de Dios. Ahí se utiliza también la palabra ungido. En Hechos 10:38, por favor, Hechos 10:38, y otro hermano que me lea, o hermana, Hebreos 1:9, para que quede claro esto de la palabra ungido. Hechos capítulo 10, versículo 38. El que lo tenga, lo puede leer. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oiga, porque Dios estaba con él. Repítame otra vez el versículo, hermano. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, él era el ungido. Él era el ungido que el pueblo estaba esperando. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículos 69, 68, 69 y 70, para que entendamos bien que la palabra Mesías, ungido o Cristo es sinónimo de Hijo de Dios. ¿Alguien lo tiene? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Óigalo ahí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso cuando en Lucas 4:18 Jesús se para ante la sinagoga y ante todo el pueblo judío, ante los judíos que estaban en ese momento reunidos, y dice, el Señor me ha ungido y hoy se ha cumplido esta profecía. Todo el mundo se queda asustado, porque con esas palabras Él les está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, yo soy Hijo de Dios. Y cuando ellos entendieron de que Él estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios, en el concepto hebreo estaban entendiendo, Él es Dios. Amén. Es muy importante este punto, hermanos. Ahora, otro pasaje, Hebreos 1:9. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Lea. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este pasaje, yo creo que no vamos a avanzar de este pasaje hoy, porque este pasaje es controversial y complicado. Léalo despacio otra vez. Has amado la justicia. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de el Mesías, de Jesús. Lea, siga. Y aborrecido la maldad, Ok. por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Deténgase ahí. ¿Qué entienden ustedes con ese pasaje?
A ver, hermana Marta, ¿por qué Jesús fue ungido? ¿No era Dios? Bueno, más o menos. A ver, ¿por qué Jesús, dice el pasaje, que fue ungido con el Espíritu Santo? Y escuchen que el pasaje dice, ¿te ungió? ¿Quién? ¿Quién lo ungió? Dios. No. ¿Cómo dice? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Tu Dios. Oh, este pasaje tenemos que entenderlo, porque el escritor me está hablando de que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y de que Jesús tiene un Dios. ¿Cómo es eso? ¿Quién me explica? A ver. Es que, vea, como usted había dicho en una clase anterior, que toda justicia tenía que cumplirse. Y en eso, digamos, a los rituales que se daban, igual que Aarón, es la misma posición que está ocupando Jesús cuando fue ungido con el Espíritu Santo. Porque el pasaje bíblico está hablando de una justicia en lo cual se tenía que cumplir aún hasta en Jesús conforme al Espíritu. Bueno, yo lo veo, lo entiendo. Bueno, pero ¿alguien tiene otra explicación? Entonces, si Dios es el Padre de Jesús, entonces Jesús no es Dios. Pero escuchemos el pasaje, leámoslo otra vez. Vamos a leerlo. Despacio. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿De quién está hablando? Si usted lee el contexto, en el versículo, en Hebreos 1:6, está hablando del Hijo y dice que el Hijo es Dios. Escúcheme esto. En el versículo 9 no hay ningún problema en que Jesús sea ungido con el Espíritu Santo y no hay ningún problema en que Jesús tenga un Dios. Porque vean que el versículo 6, vean el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Perdón, ¿qué dice? Pregunto, ¿quién lo dice? ¿Y qué dice? ¿Quién lo dice? No, ¿quién lo dice? Lo está diciendo el Padre. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿El 6? y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El contexto. Viene hablando, el Padre viene hablando del Hijo. Y el Padre dice que lo adoren todos los ¿qué? Hermano, todos los ángeles. Y en el 9, ¿qué viene a decir? Alejandro, el 9. Dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, Te ungió Dios. ¿Con qué lo ungió? el Dios tuyo. ¿Con qué? Ojo, esto es muy importante porque los testigos de Jehová agarran este pasaje para decirle a la gente, ven, Jesús no es Dios, porque Él tiene un Dios y fue ungido con el Espíritu de Dios. Es una gran mentira, porque cuando el versículo 9 está hablando de que Jesús habla de su Dios y de que fue ungido, antes de que se diga eso, el Padre dice, adoren todos los ángeles. Y el versículo 7, vea el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. El 8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Oh,
en el 8 viene y habla de un trono y habla de un reino. Y está hablando del Hijo. Implícitamente, hermano, es lo que ustedes tienen que aprender a leer en la Biblia. Hay que entender en la Biblia lo que no está escrito literalmente. Amén. Cuando el pasaje dice que lo adoren los ángeles, esto implica que al que van a adorar es a Dios. Otro detalle importante, cuando dice tu trono, en el 8, tu trono, ¿cómo se dice? Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ok, el que habla es el Padre y dice del Hijo, tu trono, ¿o qué? Dios. Ahí está diciendo que el Hijo es Dios. Vamos, muy importante. Y cuando Él viene, escúcheme en esto, cuando Él viene en el 8, vea cómo termina el 8. Termínelo. El 8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro y equidad es el cetro de tu reino. Aquí está hablando desde que de la eternidad el Hijo es Dios. Y cuando Él viene a la tierra, como Él es hombre, Él tiene que venir a representar al Dios que nadie había visto. ¿Cómo lo representaba? Siendo el Mesías. Un pasaje en la Biblia que diga eso. ¿Cómo? Un pasaje en la Biblia que diga que Jesús, que el que veía a Jesús, veía a Dios. Un pasaje en la Biblia, porque recuerden que la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 y después el 18. Para que entendamos esto. Léalo, hermana Araceli. El 14. Juan 1, 14. Evangelio. El Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. A ver, deténgase ahí. Dice el pasaje, y aquel verbo habitó entre nosotros. ¿Y qué más? ¿Cuál verbo? El del versículo 1. ¿Y quién es el del versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del Hijo, y dice que el Hijo que estaba en la eternidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vea el 18. En ese mismo, el 18. Ojo, a Dios nadie lo ha visto. ¿Pero qué sucedió? ¿Y quién estaba hablando ahí? Juan está expresando que el unigénito Hijo, el Mesías, fue el que nos dio a conocer al Padre. En otras palabras, en el griego hay una palabra que cuando dice que habitó entre nosotros, la idea de habitar es que hizo tabernáculo en medio del pueblo. Entonces, al Dios que nadie había visto, al Dios invisible, el que veía a Jesús, veía a Dios en él. Pregunto, a ver, Brenda, ¿cómo es que veían a Dios en Jesús? A ver, Richard, ¿cómo es que veían a Dios en Jesús? ¿Cómo lo veían? En Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el único Hijo, el unigénito Hijo, nos lo dio a conocer. O sea, en otras palabras, en Jesús vino a que nosotros viéramos al Padre que nadie había visto. Pero la pregunta es, ¿cómo nos lo dio a conocer, hermana? Es que el Padre era así de carne y hueso, era judío, ¿o por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué el que veía a Jesús veía a Dios? ¿Por qué? Porque las obras que mi Padre hace, yo también las hago.
Porque a mí nadie me quita la vida, dice Jesús, sino que cuando yo quiero, yo la pongo y cuando yo quiero, la vuelvo a tomar. Eso ningún hombre lo puede hacer, solamente Dios. Y por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 9, cuando dice que me ungiste y que me ungiste para su Dios, hablando de Jesús, está hablando, y hay algo muy importante. Léame Hebreos 1.9 otra vez. Y ojalá subraye esto que les voy a decir. Hebreos 1.9, vuelvan a Hebreos 1.9. Cuando la Biblia habla por eso la palabra Jesucristo no existe, hermano. La palabra Jesucristo ha sido una palabra latinizada que los romanos inventaron, porque la palabra correcta es Jesús Cristo. Y les voy a explicar por qué. Hebreos 1.9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te envió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando está hablando aquí de Jesús, está hablando de que Jesús, el Jesús que vino en la carne, Él era el Mesías. Cuando habla de Jesús en el Nuevo Testamento, está hablando de la obra redentora que Él vino a hacer. Por eso la Biblia muchas veces habla de Jesús y hay otras veces que habla de Jesús el Cristo. Cuando habla de Jesús el Cristo, está hablando de su acción como Dios. Y esto es muy importante que lo tomen. Filipenses capítulo 2, versículo 6, lo vamos a ver para la próxima clase, cuando dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Pero en resumen, cuando venimos hablando de la unción, hemos hablado de que se ungía a personas, se ungía a objetos, que Jesús es el ungido de Dios. Y por el tiempo voy a pararlo aquí, pero en la próxima clase de aquí 8 días nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia enseña